Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a esta su sala de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastre. El día de hoy abordaremos un tema importante y probablemente crucial para el desarrollo de nuestra profesión. Es por eso que invitamos al maestro Luis Bruno Gallardo Santamaría. Él cuenta con la licenciatura en Enfermería y Obstetricia por la FENO UNAM. También cuenta con la licenciatura en Pedagogía por la UNAM. Cuenta con la especialidad de posgrado en enfermería en cardiovascular de la UNAM y la maestría en enfermería. En el ámbito laboral se desarrolla como coordinador de metodologías del sistema de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como enfermero jefe de servicio de la unidad de recuperación. También estuvo como enfermero jefe de servicio del área de urgencias y enfermero jefe de servicio de la unidad coronaria del mismo hospital. Adelante, maestro, por favor, con su plática. Agradecemos mucho su tiempo y le damos la más cordial bienvenida. Artlist.io. Hace tiempo fui responsable principal del área de urgencias en un hospital de aquí de la Ciudad de México. Eh, de- Fue una temporada bastante larga, eh, algunos años que estuve como responsable en un turno nocturno. Y fue ahí donde me di cuenta, sí, la intencionalidad que se tiene al tomar decisiones y al asumir el liderazgo de un equipo completo de enfermeros y enfermeras que noche a noche eh, eh, participan en el trabajo del área de urgencias, pues, de una zona de salud. Fue en ese momento que me di cuenta que el tomar decisiones importantes al asumir un liderazgo no depende de la situación en específico de lo que se está presentando en ese momento. No depende única y exclusivamente de la toma de decisiones en el momento de improvisar. Y mucho menos depende de la forma como te conduces dentro del área al tener que regir la dinámica metodológica de trabajo en el momento que se tienen que hacer las cosas de forma correcta. Porque no se trata de improvisar en el área de urgencias, no se trata de saberlo todo o de ser el administrador absoluto de las verdades únicas. Ha sido un gravísimo error que el que toma las mejores decisiones es el que conoce más, es el más hábil. Y no es que sea así. Lo que se trata es que el que toma las mejores decisiones es el que tiene bien protocolariamente establecido lo que se tiene que realizar. Y en eso sobre todo radica el liderazgo en la enfermería. De tener bien establecidos los protocolos y saber qué es lo que se tiene que hacer. Y en el momento que se tome una decisión, esta decisión está sustentada por un protocolo que al mismo tiempo está amparada por un acervo de evidencia científica y por un argumento muy sólido que debe de llevar un resultado como un modelo ya establecido. Y eso es lo que se tiene que generar. No es quien toma las decisiones por ser un líder nato y natural. Existen, evidentemente. Pero estas decisiones no pueden ser en el amparo de la prontinidad o del momento en el que se generan tratando de improvisar pensando que eso es lo mejor que se tiene que hacer. La enfermería en su sistema de cuidado, más allá de tomar las decisiones, tiene que establecer un régimen y una proporción muy específica de qué es lo que tiene que hacer en un área de urgencias o de momentos explosivos en los problemas que se prevén y que son delicados al momento de tomar estas decisiones. Déjenme comentarles algo. Mire, una de las áreas donde la actuación de enfermería tiene mayor impacto es el servicio de urgencias, particularmente la seguridad del paciente, el triage, la reducción de tiempos en espera, la prevención de los eventos adversos, todo eso se contempla metodológicamente y no como una espontaneidad.
ah, algunas estadísticas y datos relevantes fundados pues, por todos esos aconteceres que se han articulado, ¿sí?, en estudios de casos, ya sea de revistas arbitradas o de procesos ya muy convenientes a lo que se conoce en la evidencia científica, llámense revistas, llámense fascículos, llámense análogos, como lo es Cielo, como es la misma revista de Cuídate de la UNAL, como lo es de PUMIMED, o como son las revistas no arbitradas, ¿no?, que nos dan información de lo poco que se ha estudiado en los países anglosajones y sobre todo en Latinoamérica. Sin embargo, se sabe hasta este momento que al menos el 12% de los pacientes atendidos en urgencias presentan algún índice relacionado con la intención. Estos incidentes, ¿sí?, siempre han sido de una o de otra forma enmascarados, no por intencionalidad, sino porque la premura de lo que se vive en el tiempo de urgencias no le da proporción o no le da establecimiento, ¿sí?, a la misma enfermería de reportarlos, y menos a otras áreas de la salud, ¿no?, que participan dentro de urgencias. También aproximadamente el 7%, ¿sí?, de estos incidentes se desarrolla en eventos con un daño ya colateral. Además, casi el 70% de estos eventos adversos pudieron haber sido evitables si los protocolos están bien establecidos, y además las condiciones de comunicación entre los mismos actores del cuidado van en un flujo continuo y en un flujo bien establecido. ¿De qué son estos eventos adversos? En su proporción más alta están relacionados con la medicación, el retraso del diagnóstico y evidentemente los fallos de comunicación, y en eso tenemos que reparar qué le toca al cuidado de enfermería establecer en ese momento. Y se pueden infundir y se pueden ya identificar inmediatamente. Se los vuelvo a repetir. Son aquellos que están relacionados con la medicación, con el retraso del diagnóstico y con las fallas de comunicación. Todos aquellos que han estado en un área de enfermería en los momentos más álgidos sabrán y entenderán, recordarán, ¿sí?, y concatenarán estos eventos adversos y su relación con ellos. Miren, un estudio de seguridad sobre el paciente en urgencias identificó que aproximadamente el 40% de estos eventos adversos podrían prevenirse, lo que resalta la importancia de la vigilancia y la actuación de todos aquellos que nos dedicamos en la enfermería en la atención inmediata. ¿Qué nos toca hacer? En relación con la calidad del cuidado, tan de moda y en boga en este momento y tal vez hasta mal entendido, un reporte de la cultura de seguridad, sí, de la revista Universidad del Cuidado o del Cuidado Enfermare de Portugal, reportó, ¿sí?, que en un servicio de urgencias casi 149 eventos adversos se generan en un trimestre y que únicamente el 83% de estos se reportan. Y de estos que se reportan, ¿sí?, el 10% tiene las anotaciones correctas en los registros de enfermería. Y estas anotaciones correctas, ¿sí?, dan evidencia y relevancia no para una sanción o para un castigo de quienes dirigen estos hospitales, sino para la supervisión continua y las actuaciones de mejora. Esto en un país que pone por encima evitar los riesgos más que la sanción, le reduce infinitamente la cantidad de eventos adversos, porque de ello emana el cálculo, bueno, no se podría decir cálculo, pero sí la proporción de la carga laboral de una enfermera o de un enfermero. Esa parte
compañeras y compañeros enfermeros que hablan del índice enfermera-paciente, no tengo la menor idea de dónde lo sacaron. O sea, eso no existe. Eso fue una estimación que se hizo a partir de los eventos adversos reportados de los países anglosajones. Y de tantas fallas y cuasi fallas, en los momentos más álgidos, se hizo la estimación para esas comunidades y en esos contextos. Es decir, se sabe cuántas son las fallas que se cometen en un periodo de tiempo, en una zona muy específica, ¿sí? Y en un contexto muy específico. Al relacionarlos con la actuación de enfermería es cuando determinan estas personas qué tantos pacientes, ¿sí?, podría atender una enfermera, más que atenderse, podría hacerse cargo una enfermera para evitar estas fallas o cuasi fallas y no caer en el evento adverso. Es una estimación muy valiosa de quienes lo midieron. Y de una o de otra forma, no sé cómo llegó a este país y lo metieron como una camisa de fuerza. Y es por eso que hablan del índice enfermera-paciente, lo cual me parece que es un error, porque no se tiene ni la medición estimada. Entonces, de este tipo de estudios de la cultura de seguridad, que miden cuántas fallas pueden haber, entonces sí se puede estimar, ¿sí?, cuál es la proporción en el momento que tienen que tomar decisiones importantes a partir de protocolos, una enfermera o un enfermero. Bueno, es algo muy puntual, nada más que me parecía sumamente relevante comentárselos. Respecto a la carga asistencial, en la misma intención, ¿sí? En un reporte de un hospital de Lima, Perú, sí, que se realizó en el 2024, se registró la atención en el área de urgencias a 74,000 pacientes, ¿sí?, con una plantilla integrada aproximadamente 72 enfermeras. Y aquí no se trata de dividir esos 70,000 entre 12, sino nada más de ver la proporción. Lo que muestra que este peso operativo para la enfermería en la atención continua tiene una gran dificultad para clasificar este tipo de sistemas o este tipo de situaciones sin ver el gran riesgo que se puede presentar. Finalmente, también en Cielo, en una publicación de Publimed, porque este fue en un multimodal estudio de comparaciones por parcelas, se hizo una investigación muy específica, lo del triage, un elemento sumamente valioso que fue generado durante la Segunda Guerra Mundial para empezar a distinguir quiénes son los pacientes que necesitan en ese momento atención inmediata y quiénes pueden esperar, a grandes rasgos. Muestra que la participación especializada, ¿sí?, de la enfermería dentro del triage, o sea, de la enfermería dentro del triage, no la enfermera que va y checa los signos, sino la participación especializada dentro de la enfermería, dentro del triage, para poder distinguir, ¿sí?, optimiza y reduce los tiempos de espera y la optimización de flujo asistencial. Aquel enfermero, ¿sí?, no clasificado, no estamos hablando de aquel enfermero certificado, de aquel enfermero y enfermera experimentada a la luz de la razón y que participe en el triage dentro de una actividad ya especializada, genera un flujo mayor, ¿sí?, en la reducción de tiempos que lo podría hacer cualquier otro participante del sector salud en esa misma área. Importante, interesante saber quién toma liderazgo en la enfermería. Music licensing. Bien, esa es una breve introducción, agradeciendo la invitación que me hacen
para compartir esta plática, este diálogo con ustedes, que lleva por título La enfermería en urgencias, liderazgo y decisiones críticas. Mi nombre es Bruno Gallardo, soy profesor investigador de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y en este momento estoy asignado como coordinador de materiales, metodologías y medios educativos del sistema de educación a distancia para la licenciatura en enfermería. Bien, realmente cuando hablamos de liderazgo, no nos estamos contraponiendo a una persona que lleva un título superior en el ámbito de la enfermería, que a fin de cuentas siguen siendo enfermeros, ¿no? El liderazgo se debe de representar como una parte muy específica de una cualidad sustantiva de un enfermero o una enfermera. Veamos esto. Hace algún tiempo no se sabía en realidad cuál era el contexto y la relevancia de la enfermería dentro de las urgencias. Se sabía que era, ¿sí?, un apoyo laboral y que tenía, fíjense que ni siquiera actuaciones, tendría actividades muy delimitadas. Y eso vulnera completamente toda función educativa de la enfermería. Ahora, en los últimos años y en los años más recientes, desde hace una década o más de una década para acá, principios de la segunda década de este siglo, las instituciones dedicadas a la educación, sobre todo a nivel superior, siempre tuvieron como aporte principal y preocupación principal, ¿sí?, generar en una enfermera a eso que le llaman pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico tampoco son tomas de decisiones. El pensamiento crítico es cómo contextualizan su realidad, ¿sí?, y cómo la aterrizan en una situación muy precisa. De tal forma que la posición de la enfermería, como gremio, evidentemente, pero tiene que iniciar, ¿sí?, de manera personal, deben asumir roles de protagonismo en la relación de sus capacidades y de sus condiciones. No es imitar lo que hace el otro y no es imitar lo que hace aquello. Es saber y conocer qué es lo que tiene que realizar, ¿sí?, y cuál es su participación dentro del cuidado en el área de urgencias. Y es por eso que todo radica en el contexto y la relevancia de una enfermera o un enfermero inmerso en esta función metodológica. En sistemas de alta complejidad, en el momento que se tiene la incertidumbre constante bajo una presión temporal. Pero fíjense bien, ¿de dónde viene esta presión? ¿O a qué se refiere esta presión? Si ustedes hacen un recuento, la presión, bueno, estamos hablando de la presión sistemática moral que causa estrés. En el momento de la incertidumbre, ¿sí?, va allá de la premura y de la inseguridad. Y esto radica funcionalmente, ¿sí?, en un sustento tal vez hasta de incapacidad, no de desconocimiento. Porque las mejores decisiones se toman a la luz de la razón, pero sobre todo, ¿sí?, con la proporción de la experiencia. Entonces, no es una cuestión de falta de capacidad, ¿sí?, o de competencias. Es que eso de capacidad no es tan correcto, más bien de competencias. Es de la incertidumbre del qué voy a hacer porque los protocolos no están bien establecidos. Y evidentemente, en ese momento empieza toda una cadena, ¿sí?, que va generando mayores errores, y es por eso que tiene alguien que llegar a poner orden. Y orden en la enfermería, se los vuelvo a repetir, lo pone aquel enfermero y enfermera más experimentado y que sus decisiones vienen acordonadas a la luz de la razón, porque todo impacta y implica en la seguridad del paciente. Cada decisión que se tome de la enfermería impacta, ¿sí?, en la seguridad del paciente.
Y en ese momento no estás esperando al jefe de servicio, porque hasta está mal relacionada esa parte del jefe de servicio, ¿no? El jefe de servicio muchas veces, o la jefa de servicio muchas veces se esconde en otro rol que no le es importante, pero él es necesario para no estar en la actuación de este momento de alta complejidad. Entonces, en lo que está dudando la enfermera, ¿sí?, el compañero más experimentado no forma parte de ese momento porque no es su área, se empieza a dispersar y desafortunadamente es así. ¿Cómo se organiza la enfermería en este país? No es mi parte, no me toca. No entra el enfermero más experimentado. Y quien asignó a la enfermera con esas competencias un tanto débiles, ¿sí?, o que no conoce bien los protocolos, o que su experiencia es mínima, entonces la coloca en una situación sumamente vulnerable y de riesgo que va a impactar directamente al paciente. ¿Quién juega este rol estratégico? Se lo vuelvo a repetir, el enfermero o la enfermera más experimentada. Y voy a hacer un contexto rápido de esto. El jefe de servicio, yo soy jefe de servicio, ¿sí?, asigna a los compañeros enfermeras y enfermeras, ¿sí?, que están dentro de o asignados estratégicamente desde una coordinación o una dirección al área de urgencias, por los motivos que ustedes gusten, ¿sí?, están asignados ahí, los asigna, ¿sí?, de una forma que se dio por un cálculo algebraico. Es decir, tantos pacientes, tantas áreas, lo divido y lo asumo. No, ese no es un rol estratégico, ¿eh? El rol estratégico evidentemente parte desde la cabeza. Quien asigna, ¿sí?, a una enfermera, a un enfermero debe de tener la visión de quién es el experimentado, ¿sí?, y quién no es más experimentado. Quién cubre esta área, ¿sí?, con mucho más experiencia, y quiénes son los menos experimentados, quienes van a ir aprendiendo poco a poco. ¿Qué mejor que en un área de urgencias con diferentes zonas? Porque no les puedo decir muy en específico, hay diferentes zonas según la dinámica de cada área muy en específico. Asigna tiene 25 enfermeras para cubrir un total de afluencia de pacientes de aproximadamente 70, ¿no? Entre el área de preinternado y ya el internado directo en el área de urgencias. Y los distribuye por una relación algebraica, y eso es completamente incorrecto. Bueno, ni los mejores roles y los estamen de la gestión y administración del cuidado generan eso, o predicen eso, y mucho menos para un área de urgencias. Se tiene que asignar a los sectores ya establecidos a una enfermera experimentada, claro, en una motivación continua, ¿sí?, donde sus experiencias vayan siendo diferentes en cada área, pero hablemos de una área específica, a una enfermera más experimentada, ¿sí?, y posteriormente a quienes van a ir también participando en ellos, pero con menos experiencia, para que en el momento de alta complejidad la enfermera más experimentada asuma el rol, ¿sí?, y tome las mejores decisiones. No quiere decir esto, ¿sí?, que el jefe de servicio, aquel que se supone debería tener el liderazgo, se desentienda de ello, pero sí tiene la seguridad y la garantía, ¿sí?, de que en ese momento está cubierto en lo que él llega y asume las decisiones de ser necesario que le correspondan. Yo cometí muchos errores cuando fui jefe de servicio, quería estar en todos los eventos y terminaba completamente agotado. Claro, el jefe de servicio, en el mejor de los casos, tiene mucho mayor experiencia para tomar determinaciones frente a la misma enfermería como frente a otros participantes dentro de las urgencias. Sin embargo, fíjense desde dónde inicia todo el carácter, ¿sí?, de este liderazgo, desde la valoración inicial en el triage. Ya hablé del triage hace un momento en la introducción, ¿sí?, de que se tienen los análisis muy bien establecidos de aquel enfermero o enfermera experimentada que juega un rol estratégico dentro del triage, puede hacer más fluida, ¿sí?, el flujo de trabajo.
pasa el momento álgido y en ese momento hay un impas que se estabiliza. Y entonces se empiezan a repartir culpas. Y cuando digo culpas no son por errores. Te toca este, te toca este, te toca este y te toca este. Y entonces sí, quien asume el rol de líder y de gestión tiene que llegar y poner orden. A ver, ya se estabilizó el paciente, ¿sí? Entonces vamos a generar la continuidad de aquello que, por cierto, hablando de son servicios continuos y jamás los hacen continuos, los hacen separados. Porque el establecimiento del paciente después de la situación más álgida de complejidad es tal vez mucho más significativo, ¿sí? Para no recaer nuevamente en el problema que radicó la situación. Y es por eso que en ese momento se tiene que establecer una coordinación interdisciplinaria. Regresemos a lo del pensamiento crítico. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a continuar y qué va a seguir? La sumisión de la enfermería o característica de la enfermería en este país y tal vez en Latinoamérica, porque he tenido experiencias en otros países, la sumisión de la enfermería, por lo menos en las urgencias, no tiene cabida. Se tienen que tomar decisiones, vamos a hacer esto y esto y esto. Y si no le gusta, ¿sí?, al facultativo, llámese médico, doctor es quien tiene un doctorado, si no le gusta al facultativo y piensa que está por encima de ti, ahí está tu jefe de servicio para que lo solucione. Desafortunadamente no todos estamos ahí, pero tienes que tomar decisiones, necesitamos hacer esto, esto, esto y esto. ¿Quién lo toma? ¿Sí? También el que tiene más experiencia en aquella, ¿sí?, recomendación al que no la tiene y sus competencias están en desarrollo para garantizar por lo menos el establecimiento. Y no nos estamos hasta ahorita metiendo con ninguna otra área del conocimiento. ¿Cómo se logra esto? Evidente, como una comunicación efectiva. Con el paciente, con la familia y con el equipo. Y cuando hablo del equipo, hablamos de todos. Pero sobre todo, ¿sí?, no en la jerarquía, sino el establecimiento de comunicación entre la experiencia de una enfermera, quien está en desarrollo de competencias y es el que es novicio de enfermería. Es verdaderamente frustrante, compañeros, enfermeros, ver el trato que le dan al novicio de enfermería. Yo lo viví, tal vez ustedes lo vivieron. Es frustrante, es denigrante ver el trato que se le da al novicio de enfermería. Y cuando digo novicio es al que apenas llegó a trabajar, al que apenas inicia en el contexto de la enfermería y que tiene menor experiencia. La forma como lo someten al estrés y después lo cuestionan, ¿sí?, y lo maltratan. Es frustrante. Hay que cuidar eso y hay que cuidarlo mucho, compañeros. El liderazgo sí tiene que ser clínico. Claro que tiene que ser clínico. Tiene esa visión, ¿sí?, de llevar hacia allá a la enfermería. Pero cuando se habla de clínico, ¿sí?, también tenemos que hablar de enfermería. Déjenme hacer un paréntesis en esto porque me parece que es sumamente importante. Es necesario que nos comuniquemos en los términos de la misma enfermería y hablar del cuidado. Y no hablar de otras situaciones o hablar de otros componentes que le corresponden tal vez a otras áreas disciplinares. Estamos hablando del cuidado y el cuidado tiene dos visiones, no dos visiones, tiene dos caminos para entenderlo. O lo rediriges a las respuestas humanas, ¿sí?, o al interés por una persona. Pero el cuidado se tiene que distinguir como objeto de estudio de la enfermería. Entonces, cuando hablamos de un liderazgo clínico, estamos hablando del cuidado y en los términos del cuidado. Yo entiendo, sí, que la enfermería se integra a otros elementos de la salud. Pero todos estos protocolos que deberían ya estar bien establecidos en un área de urgencias deben estar conocidos, ¿sí?, y enterados desde el cuidado, no desde las habilidades y conocimientos interdisciplinares.
Yo lo he visto, ¿sí? Cuando le solicitan que una certificación de la reanimación avanzada o de la reanimación básica, ¿sí? Yo lo he visto, yo lo he experimentado, varias veces yo me certifiqué. ¿Cómo es el desenvolvimiento de la enfermera o el enfermero? Es sumamente eficaz, por lo menos en la certificación. Y que me quedo sorprendido de muchos compañeros y compañeras enfermeros con los que me he certificado. Vaya, qué bien lo hicieron, qué bien controlan los algoritmos. Pero ya en el proceso, tal vez estando en el momento real y no simulado como es la certificación, quien menos asume ese rol es el enfermero. Y eso también es frustrante. Entonces el liderazgo clínico es ver a la enfermería desde el conocimiento de la enfermería. Y recuerden, tenemos que poner una de las nuevas tendencias, no tan nuevas, tendrá unos 30 años esto, pero se empezó a estabilizar más en los últimos años, sobre todo post pandemia, las condiciones para que la naturaleza haga su función dentro del cuerpo humano y estabilice al paciente. Pero esas condiciones nada más las pone la enfermería, no las pone alguien que prescribe medicamentos o alguien que se siente superior a ti. Las decisiones bajo presión. Las decisiones bajo presión, sí, tienen que ser con información limitada que solo, con información precisa y limitada que solo aquella enfermera y enfermero experimentado podrían generar. ¿Sí? Y en el momento. No con conversaciones largas que en ese momento van a causar mayor problema. La gestión de recursos, ya hablé de eso con ustedes hace rato. La gestión de recursos realmente no se ha logrado integrar, por lo menos en Latinoamérica. También por la gran cantidad de trabajo que se tiene en las áreas de urgencias. Pero la gestión de recursos debe ir enfocado a un sistema estratégico, más no de relleno. Las mejores decisiones entonces recaen en la última persona que toma al paciente. Pero ¿saben desde dónde viene el liderazgo? Desde quien toma las decisiones superiores, quienes dirigen. Recaen a quien hace la gestión directa, ¿sí? Dentro del área de urgencia, en este caso el jefe de servicio, ¿sí? Y el flujo viene a la persona más experimentada, y la persona más experimentada, ¿sí? Llega a aquella que está en competencias más avanzadas. Esto no quiere decir que se tienen que dejar encargados tan preciso y solicitado en la enfermería. Hay encargados de todo en la enfermería. Hay encargados para todo. No, es que no es que sea el encargado, es que es aquella persona más experimentada. Y cuando te das cuenta, fíjate, cuando te das cuenta en esos grados, bueno, niveles, ¿sí? Jerárquicos, se empiezan a pelear las mismas enfermeras, ¿sí? ¿Por qué clasificación tienen en el contrato laboral? Y resulta que la compañera o compañero enfermero, ¿sí? Que ostenta una posición de especialista, sus competencias son bastante limitadas que aquel que no las ocupa. Los motivos son los que sean, pero no puede ser en relación a ello. Tendría que ser en relación, ¿sí? al enfermero más experimentado y que pueda tomar decisiones para apoyar en ese momento la situación o establecer la situación. ¿Quién vislumbra eso? Evidentemente el jefe de servicio. Y finalmente, la cultura de seguridad. Esta cultura de seguridad, ¿sí? Tiene que sobrepasar aquellas estándares o barreras que le han impuesto a la misma enfermería. Todo aquello que está hasta mal entendido. Y déjenme comentarles algo. Se entiende que la cultura de seguridad va en relación a la calidad del cuidado, en el caso de la enfermería. Y le han puesto ciertas barreras con estándares poco claros y muy mal interpretados. Les voy a poner tres ejemplos. El primero, recuerdo que allá mediados de la primera década
del año 2000, ahí por el 2005, 2004, 2005, recuerdo. Sí. Se hicieron las primeras percentiles por parte del sector salud, y muy en específico participó el IMSS ahí, ¿sí? Del programa Indica, ¿sí? Que era un programa que tenía una muy buena intención en ese momento, ¿sí? Y que necesitaba madurar, pero si no lo echaban a andar, pues jamás iba a madurar. Tenía una muy buena intención, me parecía muy bien en ese momento, poco yo experimentado en el trabajo ya de la enfermería, ¿sí? Y sobre todo en el área de la investigación, y mucho menos en el área de la calidad y el cuidado, pero me parecía una muy buena intención, ¿sí? Donde a partir de una percentil se va midiendo algunos tópicos o elementos que daban claridad de un proceso muy específico que estaba bien hecho. El problema de estas percentiles era que eran dicotómicas: si lo hizo o no lo hizo, si está bien, si está bien, si está bien, no está bien, y se hacían estas percentiles para ciertos procedimientos, no, ciertos elementos que podrían causar riesgo a la salud en un paciente hospitalizado. Y es por eso que hablaban de los riesgos de caída, de la fijación de la sonda vesical o del catéter urinario, ¿sí? Del catéter corto o una vía periférica también llamada, ¿sí? Y así en diferentes, tal vez ahorita no recuerdo bien los nombres. Entonces, pero el problema de esto es que las percentiles estaban hechas de forma dicotómica, y eso tiene un gran sesgo, que es lo que veo yo y lo que lo interpreto yo. Pero fue un gran inicio. Yo no sé cómo pasaron los años y lo trajeron. Ese se llama programa Indica, y después le llamaron indicadores. A ver, un indicador, ¿sí?, es epidemiológico, evidentemente. Y es cuando se mide una proporción grande, ¿sí?, y se puede estimar, y por lo tanto es continua. Y entonces el indicador establece esto, y es por eso que tenemos que llegar a esta meta. Ahora le hablan indicador a todo, a un pedazo de tela adhesiva, que por cierto es un elemento provisto como insumo de cualquier área de la salud, con números y fechas, y eso le llaman indicador, y se andan peleando las enfermeras por ello. Y hablan que eso es de seguridad, para nada. Lo trajeron y ahora hablan de indicadores de eso. Y anda mal. No, o sea, con eso no estamos arreglando nada de la seguridad del paciente. Posteriormente, sí, a principios de la década de la segunda década de este siglo, se puso muy en boga lo de la Young Commission, ¿no? Y también tuvo ahí también un trabajo hecho por los anglosajones, ¿sí?, para las formas correctas que le daban seguridad al paciente, estándares que nos garantizaban la seguridad del paciente, e igual lo metieron con camisa de fuerza aquí. No, hasta ahorita no se sabe un resultado correcto de ello, o por lo menos no hay un estudio específico de ello, y con un estudio tampoco no se salva absolutamente nada. Siguió avanzando esto, queriendo continuar con la seguridad del paciente, y vino lo de se empezó a retomar nuevamente lo de las normas, pensando que en un manual de procedimientos. Por supuesto que no. Si tú quieres saber algo de la enfermería, abre un libro. Una norma, ¿sí?, es lo que es normal y normaliza, ¿sí?, y te obliga, pero no es un manual de procedimientos. De tal forma que lo único que se sabe y que se ha establecido de la seguridad del paciente es el cuidado de enfermería. Y en un área como de urgencias, la seguridad del paciente, fíjense que radica más en el flujo de comunicación, en el flujo de interpretación, de actuación, pero sobre todo, ¿sí?, de penetración en los contextos reales del cuidado. No de la toma de decisiones arbitrada por alguien que no es de enfermería. Y esa seguridad se ve mucho más efectiva cuando el enfermero actúa en relación a sus competencias y no a lo que se le somete. Y ese es el verdadero liderazgo de la enfermería. Y es allá hacia donde tenemos que llevar la enfermería. Bien,
Por último, permítanme hacer una esquematización rápida de todo este diálogo que hemos tenido referente al liderazgo y las decisiones críticas de la enfermería. Toda decisión, cuando tiene un flujo correcto y un protocolo ya bien establecido de cualquier área y en específico de la enfermería, ¿sí?, inicia desde el momento de la captación del paciente cuando llega al nosocomio a solicitar el apoyo sanitario. Y inicia evidentemente con la priorización del triage, inmerso en la enfermería tal como lo platicamos hace rato. Se activan los protocolos, ¿sí?, los que sean de resucitación, de sepsis, de trauma, se activan los protocolos y se sabe qué hacer. Por lo tanto, es una negación y una aberración. Vete a urgencias, vete a tal servicio, vete a tal servicio, vete a tal servicio, porque tienen que llenar de gente. Si no conoce los protocolos, su funcionamiento ahí va a ser débil y no va a ser reconocido, y la enfermera no se siente pleno en el trabajo como tal de lo que está realizando. En el momento de la gestión de los eventos, y cuando hago de la gestión de los eventos es cuando se está señalando ya el evento, ¿sí?, se tiene que saber cuáles pueden ser los posibles riesgos, evitarlos, y cuando sucedan aquellos eventos adversos, reportarlos. Desde aquí, desde este foro, yo no puedo obligar a nadie a sancionar. Eso es una tradición casi cultural de la enfermería, pero con el pensamiento crítico y con la activación voluntaria y fuerte de la enfermería lo podemos cambiar. Los eventos adversos son para que no recaiga nuevamente en ese problema y no para sancionar. Y hacer un balance entre la rapidez y la precisión dentro del cuidado, aunado y comparado, ¿sí?, y homologado con la actuación de otros profesionales de la salud que actúan eso. Y finalmente, la toma de decisiones éticas. Nadie toma una decisión con tal de hacerle daño a un paciente. Eso no es cierto, nadie. Pero muchas veces tienen que tomar la decisión por instrucciones de otras personas, ¿sí?, que por algún motivo, causa, razón o circunstancia han sometido a la misma enfermería, y la misma enfermería lo ha permitido. Entonces, las tomas de decisión tienen que recaer en uno mismo, desde su experiencia, pero si no, tiene que estar ahí el líder para designar la toma de decisión y no para ser responsable aquel o aquella enfermera que las competencias están en refuerzo. El balance clave, ¿sí? La rapidez y la precisión ponen en riesgo al paciente. Sin la rapidez y sin la precisión se pone en riesgo al paciente. Por última vez, o novena vez, o décima vez, es el más experimentado quien lleva el control en ese momento. Pero la precisión sin rapidez puede ser igual de fatal. Entonces, no es tomar decisiones, sí, nada más como una cosa espontánea, como una situación espontánea. Son varios elementos para tomarse el liderazgo en el momento de la acción. Y finalmente decirles y compartirles a todos ustedes que la enfermería de urgencias exige un juicio clínico ágil, rápido, fundamentado a la luz del cuidado, protocolizado y éticamente sólido, ¿sí?, en cada intervención. Es indispensable tener que continuar en el trabajo, ¿sí?, de la enfermería dentro de estos ámbitos con un buen liderazgo, ¿sí?, y un buen establecimiento de protocolos, y para ello todos tenemos que participar. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Bruno Gallardo Santamaría. Agradezco a quienes me invitaron a trabajar con ustedes en esta plática, y por mi parte es todo. Les deseo un excelente día y seguimos en la lucha de ser mejores y mayores enfermeros. Muchas gracias. Artlist.io
Music licensing reimagined. Maestro Bruno, pues agradeciéndole mucho por esta excelente sesión que ha tenido con nosotros, nos hacen llegar algunas preguntas. Nos preguntan, ¿cómo puede el personal de enfermería ejercer liderazgo incluso sin un cargo formal? No se trata de tener un cargo formal, o sea, el liderazgo no emana de una posición jerárquica y tampoco emana de una posición o de un estatus académico. El liderazgo es una forma de asumir un rol desde una dependencia subjetiva de uno mismo. La persona que asume un liderazgo participa en cualquier proceso de mejora, pero sobre todo desde su experiencia, más que desde una posición jerárquica. No se necesita tener una posición jerárquica para esto, si es que están hablando de niveles educativos o de niveles laborales. El que en ese momento proporciona el mejor consejo o el mejor apoyo, lo hace desde la perspectiva de su experiencia en función de las mejoras, pero sobre todo del conocimiento del protocolo en el cual está inmerso. ¿Sí? Entonces no se necesita tener una posición jerárquica. Lo que es indispensable es asumir los protocolos dentro del área de urgencias, conocerlos a la perfección, ¿sí? Y contar con una amplia experiencia para que su apoyo en ese momento sea verdaderamente reconocido y sea sumamente valioso. ¿Cómo hacer cuando hay desacuerdos entre profesionales en una situación crítica? Pero no tendría que existir como tal. O sea, y eso nuevamente recae en el desconocimiento de los protocolos. Eh, en el mismo transcurso del momento álgido o del momento crítico, si así se quiere llamar o se puede entender en el área de urgencias, el protocolo es el que dictamina cuáles son las directrices de cómo actuar de cada uno de los elementos sanitarios. No debería existir que se haga presente este desacuerdo, ¿sí? Tendría que manifestarse de otra forma. Primera, con la prudencia debida, ¿sí? Y en segunda, ¿sí? Con la intención de posteriormente tener que hacer el feedback de lo que sucedió. No se puede, o sea, no sería ni siquiera destacable que en ese momento estuvieran poniéndose de acuerdo de algo que ya debería existir. Y si no se pueden poner de acuerdo, ¿sí? En el momento de la situación álgica, sí, tendrían que separar las funciones y entrar nuevamente al relevo a alguien con el que puedan comunicarse. Y para eso existe un liderazgo. ¿Sí? El líder, dado en relación en el hilo de la pregunta anterior, no es precisamente el que está metiendo las manos, sino el que está dirigiendo. Entonces, en el momento que hay un desacuerdo, y a ese líder, bueno, pues es reconocido, y en el momento que hay un desacuerdo, sí, o se capta la prudencia, o tiene que entrar en el relevo la siguiente persona. Es por eso que tiene la mayor experiencia. Gracias. Tenemos otra pregunta. Evidentemente, dentro del área de urgencias siempre hay situaciones distintas y preguntan, ¿cómo hacer cuando la familia del paciente interfiere en decisiones urgentes? Dentro de todas las áreas de urgencia, o por lo menos las que yo conozco, ¿sí? Aquí en el país y en Sudamérica y hasta en los países anglosajones, siempre hay filtros hasta dónde puede llegar el familiar y hasta dónde se puede detener. Si el familiar llega hasta el punto, ¿sí? Donde ya se tiene que intervenir al paciente, eso se tendría que tratar con los mismos filtros. La pertinencia de la enfermería en su rol del cuidado debe de manifestarse como una prudencia frente al familiar, ¿sí? Para poderle no precisamente inducir ni dar explicaciones, ¿sí? Sino para poderle dirigir al área donde tendría que estar ubicado. Nuevamente les repito, siempre hay filtros y hay áreas muy específicas dentro de las urgencias. Sin embargo,
Cuando esto se llega a trastocar o se llega a trasponer, ¿sí? Tendrían que entrar otros elementos y pedir la solución y la ayuda de otros integrantes del equipo de salud para que se tenga que desalojar y se pueda intervenir correctamente el paciente. Jamás, jamás, compañeros enfermeros, discutan con un familiar, y menos en urgencias. Jefe, bueno, nos mencionan aquí qué errores son los más comunes en urgencias y cómo prevenirlos. Errores hay muchos y no estamos, ni siquiera estamos predispuestos a los errores y no estamos para combatir los errores, estamos para mejorarlos y darle solución a todas aquellas actuaciones que no pudieron realizarse dentro del acto ya conciso en determinado momento. Por eso existe el feedback. Muy poca gente lo hace, ¿eh? Después de un acto, de una maniobra álgida en un momento muy específico, se termina la maniobra y cada quien sigue con su trabajo, no se hace un feedback, tal vez porque no haya tiempo ni porque no se quiera, no lo sé. Pero tal como les mencionaba yo en la plática, ¿sí? El reconocimiento del protocolo siempre, siempre debe de estar presente porque su función no es dictaminar con precisión qué es lo que se tiene que hacer como si fuera una percentil de actividades del 1 al 10. Es para evitar los errores, precisamente. Y aún así, si se cae en el error, ¿sí? Se tiene que reportar y avisar inmediatamente. Por eso es indispensable, ¿sí? Que el que sea el líder es el que esté a los pies del paciente y no en la maniobra como tal. El error es indiscutible, tiene que pasar y tiene que suceder, pero minimizarlo, el error depende de dos factores, de conocer el protocolo y de las competencias de la enfermera. Las competencias de la enfermera no se pueden estabilizar por niveles, sino las competencias de la enfermera en relación a su experiencia. Y siempre las competencias están en función de progreso. Entonces el error es indiscutible, pero tiene que minimizarse con el protocolo y con el fortalecimiento de sus competencias. Tenemos una última pregunta y evidentemente creo que lo ha marcado en el transcurso de las respuestas, pero es importante que la mencionemos. En urgencias me comentan qué es más importante, la experiencia clínica o el uso de los protocolos en la toma de decisiones. No se puede hacer una discriminación, ¿eh? No se puede hacer ni una discriminación. Yo creo que lo más importante ni siquiera son estos dos. Pasan a segundo término cuando alguien asume ese rol de liderazgo con ese fortalecimiento de los dos elementos, ya sea la experiencia clínica que tiene, que hable mucho de la experiencia, ¿sí? Y de las competencias como enfermero también. Entonces, ni siquiera es una cuestión de valentía, es una cuestión de sensatez. No pueden discriminarse ninguna de estas dos. Tienen que ir juntos para ofrecer a quien se está dirigiendo o desarrollando en ese momento para atender una situación muy en especial, tiene que ir de la mano para asumir ese rol de liderazgo. Y ese no es el jefe de servicio, ese es el mejor enfermero, ¿sí? Que está en el área de urgencias bajo todas las condiciones que su experiencia da, pero no pueden ser discriminatorios, deben ir siempre de la mano. Pues nuevamente, maestro, agradecemos la participación en este foro tan importante. Le agradezco en nombre de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastre su participación y agradecemos su valioso tiempo para estar con nosotros. No, Muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo. muchas gracias, Anabel, te mando un fuerte abrazo. Que estén muy Que bien. esté muy Gracias. bien. Compañeros, pues finalizando esta excelente sesión del día de hoy, agradecemos la presencia del maestro Bruno y agradecemos también la respuesta a nuestras preguntas. Quisiéramos finalizar recordándoles el inicio de dos diplomados importantes que tiene la asociación, uno programado para el 7 de agosto, que es Accesos Vasculares, Nuevas Tendencias y Tecnologías, y el diplomado que inicia el 3 de octubre, Manejo Avanzado de Heridas y Estomas. Sin terminar esta sesión, queremos extender una felicitación a nombre de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastre. Agradecemos y felicitamos a cada uno de ustedes por este esfuerzo diario de capacitación y de emprendimiento, de cuidado. Expresamos nuestro más profundo reconocimiento a su profesionalismo y vocación. Gracias por cuidar vidas con humanidad y compromiso.
Hoy les recuerdo que somos profesionales, somos personas y somos la historia de alguien quien ha sanado con nuestro cuidado o que ha partido acompañado del mismo. Somos aquellos que iniciamos el inicio, somos aquellos que acompañamos el inicio de la vida y que también acompañamos el transcurso de la misma. Compañeros, hoy enfermería es pilar esencial de la salud. Les agradezco mucho su asistencia, les mando un muy fuerte abrazo y muy feliz Día Internacional de Enfermería. Sigamos haciéndolo con vocación y entrega. Un fuerte abrazo de parte de la asociación para todos ustedes.